El libro Hábitos Atómicos de James Clear es una guía práctica para transformar tu vida a través de pequeños cambios diarios. El autor explica cómo los hábitos, aunque parezcan insignificantes, tienen un efecto acumulativo que puede llevarnos al éxito o al fracaso. La idea central es que no necesitas cambios radicales, sino sistemas efectivos. Mejorar un 1% cada día crea resultados extraordinarios a largo plazo. Clear enseña cómo crear buenos hábitos, eliminar los malos y diseñar un entorno que te empuje al progreso. En definitiva, este libro trata sobre cómo las pequeñas acciones constantes construyen una gran transformación. Primera parte, los fundamentos. ¿Por qué importan los pequeños cambios? Capítulo 1. El sorprendente poder de los hábitos atómicos. Piensa en un avión que despega desde Los Ángeles con destino a Nueva York. Si el piloto ajusta el rumbo apenas 3 grados hacia el sur, nadie lo notaría al despegar. Pero al llegar al otro extremo, en lugar de aterrizar en Nueva York, el avión terminaría en Washington, D.C. Ese pequeño cambio inicial genera un destino completamente diferente. Los hábitos funcionan igual. Una decisión minúscula, repetida día tras día, te desvía lentamente hacia un rumbo diferente. Si mejoras apenas un 1% cada día, al cabo de un año serás 37 veces mejor que cuando comenzaste. Pero lo mismo funciona en dirección contraria. Empeorar un 1% diario te lleva a resultados catastróficos. El problema es que los hábitos suelen ser invisibles en el corto plazo. No notas la diferencia entre ir al gimnasio hoy o quedarte en casa. No notas el impacto de ahorrar $10 o gastarlos. Pero, con el tiempo, esas elecciones se acumulan. El progreso compuesto es la clave. Los grandes logros no provienen de un cambio masivo y repentino, sino de la suma de cientos de pequeñas mejoras. Es como el hielo en un cubo, permanece sólido mientras la temperatura sube de -5 a -1 grados, y de repente, al llegar a 0, se derrite. No fue ese último grado lo que causó el cambio, sino la acumulación de todos los anteriores. Por eso James Clear insiste, los hábitos atómicos, pequeños, fáciles, casi invisibles, son la fuerza más poderosa para cambiar nuestra vida. Capítulo 2. ¿Cómo influyen los hábitos en tu identidad y viceversa? La mayoría de las personas, cuando intenta cambiar, se enfoca en resultados. Quiero bajar 10 kilos, quiero ahorrar $1000, quiero escribir un libro. El problema es que ese enfoque es superficial. Los hábitos más poderosos no son los que cambian tus resultados, sino los que cambian tu identidad. No se trata de correr una maratón, sino de convertirte en un corredor. No se trata de leer un libro, sino de ser un lector. No se trata de ahorrar dinero, sino de ser una persona que administra bien sus finanzas. Tus acciones son un reflejo de tu identidad. Cada hábito que repites es como un voto hacia la persona en la que te conviertes. Cuando decides salir a correr, votas por la identidad de soy un corredor. Cuando eliges leer 10 páginas, votas por la identidad de soy un lector. El cambio real ocurre cuando dejas de preguntarte qué quiero lograr, y comienzas a preguntarte quién quiero llegar a ser. James Clear lo resume así: resultados, lo que obtienes; procesos, lo que haces; identidad, lo que crees. Y la clave está en empezar desde la identidad. Porque, cuando tu comportamiento está alineado con la persona que quieres ser, el cambio es más natural y sostenible. Capítulo 3. ¿Cómo construir mejores hábitos en 4 sencillos pasos? Los hábitos funcionan como un bucle, un ciclo repetitivo que dirige nuestro comportamiento. James Clear lo simplifica en 4 leyes del cambio de conducta. 1. Señal, es el detonante, el estímulo que despierta tu hábito. Ejemplo, sonar la alarma del móvil. 2. Deseo, la motivación, la emoción que quieres satisfacer. Ejemplo, sentirte despierto por la mañana. 3. Respuesta, la acción que realizas. Ejemplo, preparar un café. 4. Recompensa, el beneficio que obtienes. Ejemplo, la sensación de energía tras beberlo. Este ciclo explica tanto los buenos como los malos hábitos. E señal, ves el mando de la tele. E deseo, quieres relajarte. E respuesta, te tiras en el sofá. E recompensa, te entretienes y olvidas el estrés. Para cambiar hábitos, debes manipular ese ciclo. James Clear propone una estrategia sencilla. Si quieres crear un buen hábito, hazlo obvio, hazlo atractivo, hazlo fácil y hazlo satisfactorio. Si quieres eliminar un mal hábito, hazlo invisible, hazlo poco atractivo, hazlo difícil y hazlo insatisfactorio. Capítulo 4. El hombre que no parecía recordar nada.
Para entender la primera ley, James Clear nos cuenta la historia de un paciente llamado Eugene Powley. Este hombre sufrió una infección viral que dañó gravemente su cerebro, especialmente el hipocampo, la zona encargada de formar nuevos recuerdos. Eugene ya no podía recordar absolutamente nada de lo que ocurría a corto plazo. Podía mantener una conversación, pero al minuto siguiente olvidaba todo. Si le preguntabas dónde vivía, no tenía idea. Y, sin embargo, su esposa notó algo sorprendente. Cada mañana, Eugene salía a caminar por el vecindario, y sin saber cómo, lograba volver a casa por la misma ruta, incluso saludando a vecinos que no recordaba haber visto nunca. ¿Cómo era posible? La respuesta está en los hábitos. Aunque Eugene había perdido la capacidad de formar recuerdos conscientes, sus hábitos automáticos seguían intactos. No recordaba conscientemente dónde vivía, pero su cuerpo, a través de la repetición, había almacenado los patrones necesarios para guiarlo. La lección es clara, los hábitos funcionan en un nivel profundo, inconsciente. Son conductas que ocurren sin necesidad de pensar. Por eso, el primer paso para cambiarlos es hacerlos visibles, obvios, claros. Porque si no puedes verlos, no puedes cambiarlos. Capítulo 5. La mejor manera de empezar un nuevo hábito. Aquí James Clear introduce un concepto clave, la intención de implementación. La mayoría de la gente se dice a sí misma, voy a empezar a hacer más ejercicio, quiero comer más sano, voy a ahorrar más. Pero esas frases son vagas y no generan acción. Lo que realmente funciona es definir con exactitud cuándo y dónde ocurrirá el hábito. En lugar de decir voy a correr más, di, después de tomar mi café por la mañana, me pondré las zapatillas y correré durante 10 minutos en el parque al lado de casa. Ese nivel de detalle hace que el hábito deje de ser una intención abstracta y se convierta en una acción programada. La fórmula es sencilla. Haré, comportamiento, alas, hora, en, lugar. Ejemplo. Haré 10 flexiones después de cepillarme los dientes en el baño. Meditaré durante 5 minutos a las 8 de la mañana en mi habitación. Al repetir esto, tu cerebro asocia un contexto con un comportamiento. Y poco a poco, la acción se convierte en automática. Capítulo 6. Motivación vs entorno. Como el entorno da forma al comportamiento. Mucha gente cree que el éxito depende de la motivación o de la fuerza de voluntad. James Clear desmonta ese mito. El entorno es más poderoso que la motivación. Si quieres cambiar tu comportamiento, cambia el lugar en el que vives y trabajas. Ejemplo. Si quieres comer más sano, no dejes galletas a la vista en la cocina. Pon fruta en un frutero en la mesa. Si quieres leer más, coloca un libro en tu almohada para que lo veas antes de dormir. Si quieres beber más agua, ten una botella siempre al alcance de la mano. La clave está en el diseño del entorno. Haz que las señales de los buenos hábitos sean visibles y obvias, y que las señales de los malos hábitos sean invisibles o inaccesibles. Por eso, la primera ley se resume en esto: haz que el hábito que quieras crear esté tan a la vista que sea imposible ignorarlo. Capítulo 7. El secreto del autocontrol. Durante mucho tiempo, los psicólogos estudiaron el autocontrol como una especie de músculo, algo que puedes entrenar y fortalecer. Y es cierto, hasta cierto punto. Pero lo que se descubrió es aún más poderoso. Las personas con más autocontrol no son aquellas que luchan constantemente contra la tentación, sino aquellas que han diseñado su vida para evitarla. El verdadero secreto del autocontrol no es resistir, sino reducir la exposición a la tentación. ¿Quieres dejar de fumar? No te juntes con amigos que fuman todo el tiempo. ¿Quieres gastar menos? Elimina las aplicaciones de compras del móvil. ¿Quieres concentrarte más? Apaga las notificaciones. El entorno siempre gana frente a la fuerza de voluntad. Por eso, la primera ley también tiene una versión negativa. Si quieres romper un mal hábito, haz que sea invisible. Parte 3. Segunda ley, hazlo atractivo. Capítulo 8. ¿Cómo lograr que un hábito sea irresistible? Imagina por un momento a un ratón en un laboratorio. Frente a él, un botón que, al presionarlo, activa un pequeño dispositivo que estimula directamente una parte de su cerebro, el núcleo accumbens, la zona asociada al placer y la recompensa. Los científicos observaron que, al permitir esta estimulación, el ratón podía presionar ese botón miles de veces por hora, ignorando comida, agua e incluso el sueño. Lo que ocurre en ese experimento tiene un nombre: dopamina. Esta sustancia no solo se libera cuando disfrutamos de una recompensa, sino sobre todo cuando anticipamos esa recompensa. No es el café lo que libera dopamina,
sino la expectativa de tomarlo. No es el gimnasio lo que nos engancha, sino imaginar lo bien que nos sentiremos después de entrenar. Aquí está la clave: si quieres que un hábito se vuelva irresistible, debes asociarlo con algo que te genere deseo, motivación y anticipación positiva. James Clear propone una técnica llamada apilamiento de tentaciones. Consiste en vincular un hábito que necesitas con uno que disfrutas. Ejemplo: solo veré mi serie favorita mientras corro en la caminadora. Solo escucharé mi podcast favorito mientras limpio la casa. Solo tomaré café después de haber escrito 200 palabras. De esta forma, tu cerebro empieza a anticipar la parte agradable. Como consecuencia, arrastras también el hábito que quieres incorporar. Otro truco es reformular los hábitos. En lugar de decir tengo que levantarme temprano para ir al gimnasio, di tengo la oportunidad de fortalecer mi cuerpo y sentirme con más energía. Cambiar el lenguaje cambia la emoción, y la emoción cambia la acción. El mensaje es claro: los hábitos atractivos son más fáciles de repetir. Y la clave está en la anticipación, la dopamina y la asociación positiva. Capítulo 9. El papel de la familia y los amigos en la formación de hábitos. Somos criaturas profundamente sociales. Y, aunque nos gusta pensar que tomamos decisiones de manera individual, la verdad es que nuestro comportamiento está moldeado por las personas que nos rodean. James Clear explica que existen 3 grupos sociales que influyen con fuerza en nuestros hábitos. La tribu cercana, tu familia y tus amigos. La tribu mayoritaria, la sociedad y la cultura que te rodea. La tribu poderosa, aquellos a quienes admiras o consideras modelos de éxito. La ciencia demuestra que tenemos una tendencia natural a imitar los hábitos de los demás, sobre todo cuando estos comportamientos nos permiten encajar o ser aceptados. Ejemplo: si todos tus amigos fuman, es más probable que tú también lo hagas. Si tu pareja hace ejercicio con frecuencia, aumentan tus posibilidades de entrenar. Si trabajas en una oficina donde todos se quedan hasta tarde, probablemente tú también lo harás. Por eso, si quieres fortalecer un hábito positivo, rodéate de personas que ya lo practiquen. La pertenencia a un grupo hace que los hábitos sean más atractivos, porque no solo te dan un beneficio individual, sino también social, te ayudan a encajar, a sentirte parte de algo. Y aquí hay un principio poderoso: nos convertimos en la media de las personas con las que más tiempo pasamos. Así que, si quieres mejorar tus hábitos, busca grupos donde la conducta deseada sea la norma. ¿Quieres leer más? Únete a un club de lectura. ¿Quieres ahorrar? Rodéate de personas que gestionan bien su dinero. ¿Quieres correr? Sal con corredores. El entorno social funciona como un imán, te atrae hacia los hábitos dominantes de tu grupo. Capítulo 10. Cómo localizar y arreglar las causas de tus malos hábitos. No todos los hábitos que tenemos son buenos. Y, muchas veces, los malos hábitos persisten porque satisfacen necesidades profundas de forma distorsionada. Ejemplo: fumar puede ser dañino, pero satisface la necesidad de reducir el estrés o de socializar. Comer en exceso no es saludable, pero satisface la necesidad de comodidad o alivio emocional. Revisar constantemente el móvil puede ser improductivo, pero satisface la necesidad de conexión. Esto significa que los malos hábitos no existen porque sí, existen porque, en el fondo, funcionan para darnos una recompensa emocional. La clave no es solo eliminarlos, sino encontrar una forma más saludable de satisfacer esas mismas necesidades. James Clear propone un ejercicio poderoso: reescribir la historia que nos contamos sobre un hábito. Por ejemplo, en lugar de pensar fumar me ayuda a relajarme, puedes replantearlo como: aprender a respirar profundo me ayuda a relajarme más y sin dañar mi salud. En lugar de pensar salir de fiesta me permite socializar, puedes pensar: hacer deporte en grupo me permite socializar y además mejora mi salud. La idea es sustituir el hábito, no solo eliminarlo. Y, sobre todo, hacer que la versión positiva resulte más atractiva que la negativa. Así, poco a poco, tu cerebro empieza a preferir la opción que te beneficia en lugar de la que te perjudica. Parte 4. Tercera ley: hazlo sencillo. Capítulo 11. Avanza despacio, pero no des marcha atrás. Cuando pensamos en grandes logros, solemos imaginar cambios radicales. Queremos resultados rápidos: perder 10 kilos en un mes, aprender un idioma en semanas, escribir un libro en pocos días. Pero la realidad es que el progreso verdadero se construye paso a paso, con paciencia. James Clear insiste en algo: es mejor avanzar despacio que retroceder. Un ejemplo sencillo: imagina que te propones escribir todos los días.
Tal vez un día no escribes 5 páginas, pero al menos escribes un párrafo. Puede parecer poco, pero mantener la racha es más importante que la cantidad. Esto se relaciona con la idea de la cadena de hábitos. Cuando repites una acción todos los días, construyes un sentido de continuidad. Romper la cadena te hace retroceder. Avanzar, aunque sea lentamente, mantiene viva la identidad que estás construyendo. En otras palabras, el objetivo no es la perfección, sino la constancia. Un hábito no necesita ser perfecto, necesita ser repetido. Capítulo 12. La ley del menor esfuerzo. El ser humano tiene una tendencia natural, siempre elegirá la opción que requiera menos energía. Nuestro cerebro está diseñado para conservar recursos, y por eso solemos elegir lo fácil antes que lo correcto. Aquí entra un principio clave: si quieres formar un buen hábito, hazlo lo más fácil posible. Y si quieres eliminar un mal hábito, hazlo lo más difícil posible. Ejemplo: ¿quieres tocar más la guitarra? Deja la guitarra en el salón, lista para usar. ¿Quieres comer más sano? Corta frutas por adelantado y guárdalas en recipientes listos. ¿Quieres leer más? Coloca el libro en tu almohada antes de dormir. Al mismo tiempo, si quieres dificultar un mal hábito, ¿quieres ver menos televisión? Guarda el control en otro cuarto, quita las pilas o incluso desconecta el televisor. ¿Quieres usar menos el móvil? Desinstala las redes sociales o colócalas en carpetas escondidas. La idea es sencilla: reduce la fricción para los buenos hábitos, aumenta la fricción para los malos. Así, tu cerebro, siguiendo su tendencia natural al menor esfuerzo, se inclinará hacia la opción correcta. Capítulo 13. ¿Cómo dejar de postergar usando la regla de los 2 minutos? La procrastinación es el enemigo número 1 de los hábitos. Muchas veces sabemos lo que tenemos que hacer, pero lo retrasamos porque nos parece difícil, largo o cansado. Aquí James Clear nos da una estrategia brillante: la regla de los 2 minutos. Consiste en esto: cualquier hábito nuevo debe comenzar en menos de 2 minutos. Ejemplo: en lugar de proponerte leer 30 páginas, empieza con leer una página. En lugar de decir voy a correr 5 kilómetros, empieza con ponerme las zapatillas y salir a la calle. En lugar de pensar voy a meditar 15 minutos, empieza con sentarme y respirar profundo por 2 minutos. El objetivo no es hacer algo grande de inmediato, sino superar la barrera inicial. Una vez que empiezas, es más fácil continuar. Este principio también se llama ritual de entrada. No se trata del hábito completo, sino de la primera acción que te pone en movimiento. Y una vez que estás en movimiento, la inercia hace el resto. En resumen, un hábito debe ser tan fácil que no puedas decir que no. Capítulo 14. ¿Cómo hacer inevitables los buenos hábitos e imposibles los malos? Aquí James Clear introduce el concepto de contratos de compromiso y automatización. La idea es eliminar la dependencia de la fuerza de voluntad y usar sistemas que hagan inevitables los buenos hábitos. Ejemplos: automatización tecnológica. Si quieres ahorrar, configura una transferencia automática cada mes a tu cuenta de ahorros. Así no dependes de recordar hacerlo. Contratos sociales. Comprométete con un amigo o grupo. Por ejemplo, acuerda que si no vas al gimnasio, pagarás una penalización. Diseño de entorno extremo. Si quieres dejar de ver tanta televisión, saca el televisor de tu habitación. Cuanto más dependas de la disciplina, más fácil es fallar. Cuanto más dependas de sistemas externos, más inevitable se vuelve el hábito. En cuanto a los malos hábitos, la clave es aumentar tanto la fricción y las consecuencias que sea casi imposible mantenerlos. Ejemplo: si gastas mucho con la tarjeta de crédito, destrúyela y quédate solo con dinero en efectivo. Si pasas demasiado tiempo en redes, instala aplicaciones que bloqueen su uso después de cierto límite. La idea final de esta tercera ley es poderosa. No confíes en tu motivación, confía en el diseño. Cuarta ley: hacerlo satisfactorio. Hasta ahora hemos visto que, para construir hábitos duraderos, debemos hacerlos invisibles, atractivos y sencillos. Pero falta un último ingrediente. Uno que actúa como un sello final, como la recompensa que convence al cerebro de que vale la pena repetir la acción. Ese elemento es la satisfacción. James Clear lo resume con una frase simple: nosotros repetimos lo que nos recompensa. Dejamos de hacer lo que nos castiga. Y aquí entra en juego la cuarta ley del cambio de conducta: hacerlo satisfactorio. A continuación, exploraremos 3 capítulos clave que explican cómo funciona esta regla en la práctica. Capítulo 15. La regla cardinal del cambio de conducta.
Imagina por un momento que tocas una estufa encendida. En cuanto sientes el ardor, apartas la mano. Ese dolor inmediato te enseña a no repetir esa acción. Del mismo modo, cuando pruebas una comida deliciosa o recibes un cumplido después de hacer un buen trabajo, tu cerebro queda marcado con una sensación agradable que lo invita a buscar repetirlo. Esta relación entre acción y resultado inmediato es lo que James Clear llama la regla cardinal del cambio de conducta. Lo que se recompensa, se repite. Lo que se castiga, se evita. El gran problema es que, en la vida moderna, los hábitos buenos suelen tener recompensas retrasadas, mientras que los hábitos malos ofrecen gratificación inmediata. Piensa en ello. Comer comida rápida te da placer instantáneo, pero sus consecuencias se notan en meses o años. Hacer ejercicio puede doler al principio, y los resultados visibles llegan después de semanas. Ahorrar dinero implica una renuncia inmediata, aunque la seguridad financiera se ve mucho después. Es decir, la balanza está inclinada a favor de los malos hábitos. ¿Cómo resolverlo? La clave está en añadir gratificación inmediata a los buenos hábitos y hacer insatisfactorios los malos. Por ejemplo, si estás aprendiendo un idioma y cada vez que terminas una sesión de práctica te das un pequeño premio, un café especial, una galleta o simplemente un momento de ocio, tu cerebro empieza a relacionar el hábito con una recompensa inmediata. Al ahorrar dinero, puedes marcar tu progreso en una tabla visible, generando satisfacción al ver cómo tu esfuerzo crece día tras día. El secreto no es solo trabajar por la recompensa futura, sino traer una pequeña parte de esa recompensa al presente. En cambio, si quieres dejar un hábito malo, puedes añadir un costo inmediato. Por ejemplo, usa aplicaciones que descuentan dinero de tu cuenta si fallas en tus objetivos. Declara públicamente tus metas. Si no las cumples, sentirás la incomodidad social al rendir cuentas. En resumen, la regla cardinal nos enseña que para cambiar necesitamos hacer los buenos hábitos satisfactorios ahora y los malos dolorosos ahora, porque el cerebro vive en el presente, no en el futuro. Capítulo 16. Cómo mantener los buenos hábitos todos los días. Tener la intención de construir un hábito es un primer paso. Hacerlo por un día es sencillo. Mantenerlo durante semanas o meses es el verdadero reto. Aquí James Clear introduce una de sus herramientas más poderosas, el rastreo de hábitos. El rastreo es una técnica simple, casi infantil, pero tremendamente eficaz. Cada vez que realizas tu hábito, lo marcas en un calendario, en una aplicación o en una libreta. Una X, un chulo o un número. Lo que importa no es el formato, sino la constancia. ¿Por qué funciona? Porque ver tu progreso se convierte en una recompensa visual inmediata. Cada marca en tu calendario te dice, vas por buen camino. No rompas la cadena. Jerry Seinfeld, el famoso comediante, usaba esta técnica para escribir chistes todos los días. Cada vez que escribía, ponía una X en su calendario. Su única regla era, no rompas la cadena. Con el tiempo, esa cadena se convirtió en una motivación más fuerte que cualquier otra. El rastreo de hábitos tiene 3 grandes ventajas. Refuerza el comportamiento positivo. Cada marca es una pequeña dosis de satisfacción. Mantiene la atención en el proceso. Te recuerda lo que de verdad importa, la repetición. Te da una medida objetiva. En lugar de confiar en tu memoria, tienes pruebas visibles de tu progreso. Claro, no todo es perfecto. A veces fallarás. Y aquí James Clear enfatiza una regla de oro. Nunca falles 2 veces seguidas. Fallar un día no destruye el hábito. Lo que destruye el hábito es convertir ese fallo en el inicio de una nueva racha negativa. Por eso, si un día te saltas el gimnasio, no pasa nada. Lo importante es volver al día siguiente. Además, Clear recomienda que cuando caigas, evites la mentalidad de perfeccionismo. El objetivo no es ser perfecto, sino ser consistente a largo plazo. Porque al final, lo que importa no es ganar una batalla, sino la guerra. Capítulo 17. Cómo un socio corresponsable puede cambiarlo todo. La última pieza de la cuarta ley tiene que ver con la fuerza de la responsabilidad social. Ya hemos visto que la familia y los amigos influyen en nuestros hábitos. Pero aquí hablamos de algo más concreto, tener un socio corresponsable. Un socio corresponsable es alguien con quien compartes tu progreso, tus metas y tus compromisos. Puede ser un amigo, un mentor, un entrenador o incluso un grupo de apoyo. La idea es simple, los seres humanos odiamos decepcionar a otros. Nos importa más lo que piensen de nosotros que lo que pensamos de nosotros mismos.
Y esa presión social puede convertirse en un motor de cambio. Existen ejemplos claros en el mundo del fitness, donde las personas que entrenan con un compañero suelen ser más constantes. Lo mismo ocurre en programas como Alcohólicos Anónimos, donde la comunidad se convierte en un escudo contra la recaída. Incluso puedes llevarlo al extremo con lo que se llaman contratos de hábitos. Un contrato de hábitos es un acuerdo escrito donde especificas qué hábito quieres cumplir, qué pasa si no lo cumples, quién será el testigo o encargado de supervisarlo. Por ejemplo, podrías escribir: me comprometo a no comer comida rápida durante un mes. Si lo hago, pagaré $50 a mi compañero de responsabilidad. Firmar ese contrato y ponerlo en manos de otra persona convierte tu meta en algo serio, con consecuencias inmediatas. La idea no es vivir atado al miedo, sino usar la presión social como aliada. Porque, como dice Clear, la rendición de cuentas transforma promesas vagas en compromisos reales. Tácticas avanzadas. Cómo pasar de ser solamente bueno a ser verdaderamente grandioso. Capítulo 18. La verdad acerca del talento, cuando los genes importan y cuando no. Llegados a este punto, Clear reconoce algo que muchas veces se evita en conversaciones de superación personal: los genes importan. No todos partimos del mismo lugar, y no todos tenemos la misma facilidad para todas las cosas. Algunas personas tienen cuerpos naturalmente más fuertes, otros cerebros entrenados para el razonamiento lógico, otras una inclinación natural hacia la empatía o la creatividad. La genética establece el rango de posibilidades en el que nos podemos mover. Por ejemplo, Michael Phelps, con su altura, brazos largos y pies enormes, estaba prácticamente diseñado para nadar. Mientras tanto, Usain Bolt, con su explosividad y constitución, tenía la biología de un velocista. Pero James Clear enfatiza algo crucial: aunque los genes fijan un marco, los hábitos son los que determinan en qué punto de ese marco te vas a mover. Los genes pueden darte potencial, pero la práctica y los hábitos deciden si ese potencial se cumple o no. Una de las claves, entonces, es aprender a escoger los hábitos correctos para ti. Preguntarte: ¿dónde compito naturalmente bien? ¿Qué actividades disfruto más? ¿Dónde mi esfuerzo parece rendir mejores frutos? El consejo es sencillo pero poderoso: elige un campo donde tu biología trabaje a tu favor, no en tu contra. Eso no significa rendirse en otras áreas, sino aprovechar al máximo tu ventaja natural. Clear lo resume de manera brillante: los genes no eliminan la necesidad de trabajar duro, pero pueden inclinar la balanza hacia donde tu esfuerzo sea más recompensado. En otras palabras, elige tus batallas con inteligencia, porque la disciplina florece mucho más fácilmente cuando la biología y la pasión están de tu lado. Capítulo 19. La regla de ricitos de oro: cómo mantenerte motivado en la vida y el trabajo. Aquí James Clear introduce una metáfora muy interesante: la regla de ricitos de oro. ¿Recuerdas el cuento? Ni la sopa muy caliente, ni la muy fría, lo perfecto era lo justo en medio. La motivación funciona igual. Si algo es demasiado fácil, nos aburrimos. Si es demasiado difícil, nos frustramos. El punto ideal es el reto justo por encima de tus capacidades actuales, lo suficiente para exigirte, pero no tanto como para quebrarte. Por ejemplo, si eres pianista, tocar solo escalas básicas se vuelve tedioso. Si intentas de golpe interpretar una pieza ultra compleja, probablemente te desmotives. Pero si trabajas una canción apenas más desafiante de lo que ya dominas, tu cerebro se engancha. No es imposible, pero tampoco automático. Esa tensión entre dominio y desafío es lo que mantiene a las personas motivadas a largo plazo. Clear explica que el secreto de la motivación no es fuerza de voluntad, sino aprender a situarte en ese punto intermedio. Allí la práctica se vuelve adictiva porque sientes progreso constante. De hecho, es una de las razones por las que los videojuegos son tan populares. Siempre están diseñados para ofrecer retos progresivos, apenas un poco más difíciles que el nivel anterior. En la vida real, aplicar esta regla significa buscar siempre un reto intermedio. Si quieres correr, aumenta la distancia o el tiempo poco a poco. Si estudias, busca problemas cada vez un poco más complejos. Si emprendes, sube la dificultad de tus metas gradualmente. Y sobre todo, Clear destaca que el secreto de la grandeza no está en un solo salto espectacular, sino en la suma de pequeños pasos tomados en la zona de ricitos de oro. Capítulo 20. El inconveniente de crear buenos hábitos. Hasta aquí, todo suena maravilloso: buenos hábitos, progreso constante, motivación. Pero James Clear cierra con una advertencia importante:
los hábitos también tienen un lado oscuro. Cuando algo se convierte en hábito, lo haces en piloto automático. Y si bien esto es genial para mantener conductas positivas, también puede llevar a la complacencia. Imagina a un médico que ha hecho la misma cirugía cientos de veces. Su habilidad es excelente, pero el exceso de confianza puede hacerlo descuidar detalles pequeños. Lo mismo ocurre en el deporte, en los negocios o incluso en la vida personal. El hábito puede convertirte en alguien eficiente, pero también en alguien que ya no presta atención. La clave está en mantener viva la conciencia dentro del hábito. Revisar tus rutinas. Buscar maneras de mejorar constantemente. No dar nada por sentado. Clear explica que los mejores profesionales del mundo no solo repiten sus hábitos, sino que aplican un principio llamado revisión deliberada. Es decir, aunque ya tengan un hábito sólido, siempre están atentos a lo que pueden corregir, perfeccionar o innovar. Este capítulo funciona como un recordatorio. Los hábitos son el cimiento, pero la excelencia se construye con atención consciente y mejora continua. Conclusión: el secreto para alcanzar resultados que duren. Cuando llegamos al final de Hábitos Atómicos, James Clear nos deja con una idea poderosa. El verdadero éxito no está en lograr un resultado específico, sino en convertirse en una persona que encarna los hábitos correctos. Él recuerda que todo lo que construimos, cada acción pequeña y aparentemente insignificante, es una inversión en nuestra identidad. Tus hábitos son los ladrillos con los que edificas la casa de tu vida. La clave es entender que los resultados visibles son solo la punta del iceberg. Debajo, invisibles pero fundamentales, están las repeticiones, la constancia y la paciencia. Los hábitos que practicas día tras día moldean tu identidad y te conducen, inevitablemente, hacia los resultados que deseas. El ciclo sin fin del crecimiento. James Clear insiste en que el cambio nunca termina. No existe un punto final en el camino de los hábitos. Una vez alcanzas una meta, lo siguiente es mantener el proceso. Por eso propone pensar en los hábitos como un sistema de vida y no como un simple mecanismo para cumplir objetivos aislados. Cuando te concentras únicamente en metas, corres el riesgo de detenerte al lograrlas. Pero si te concentras en sistemas, en el tipo de persona que quieres ser, el crecimiento se vuelve continuo y nunca desaparece. Ejemplo: si te propones bajar 10 kilos y lo logras, puedes volver a caer en viejos hábitos. Pero si te conviertes en una persona que cuida su salud día a día, ese resultado no solo llega, sino que permanece. El verdadero secreto: identidad antes que resultados. La conclusión del libro nos recuerda que los hábitos atómicos no se tratan de resultados espectaculares inmediatos, sino de algo más profundo: transformar quién eres en esencia. Pregúntate siempre: ¿qué tipo de persona quiero llegar a ser? ¿Qué hábitos reflejan esa identidad? Porque cada acción, por pequeña que parezca, es un voto a favor de la persona en la que quieres convertirte. Si quieres ser escritor, cada palabra escrita es un voto. Si quieres ser saludable, cada comida sana o cada minuto de ejercicio es un voto. La identidad se construye con esos pequeños votos que se acumulan en silencio. El poder de la paciencia. Los resultados más grandes no llegan de golpe. Igual que una semilla que parece inactiva bajo la tierra hasta que un día brota y florece, los hábitos requieren tiempo y constancia. El mensaje final es claro: no te desesperes si los resultados no llegan de inmediato. La acumulación de pequeñas acciones es lo que realmente importa. Lo que haces diariamente es más importante que lo que logras ocasionalmente. Una vida extraordinaria construida con hábitos ordinarios. La conclusión cierra con un recordatorio alentador: no necesitas transformar tu vida de la noche a la mañana. No necesitas hazañas heroicas, solo constancia en pequeñas cosas. Al final, no son las acciones grandiosas, sino los hábitos consistentes y sencillos los que crean una vida extraordinaria. Y el secreto para alcanzar resultados que duren es este: amar el proceso, no solo el resultado. Priorizar la identidad sobre las metas. Persistir en lo pequeño, porque en lo pequeño se esconde lo grande. Si te gustó este resumen, dale like, suscríbete y revisa la descripción donde encontrarás el link para conseguir el libro en físico y en audiolibro.